Hola, pues en esta ocasión les vamos a presentar a Carlos Durón con su conferencia de la criminalística. Tiene formación como ingeniero en sistemas computacionales, licenciatura en Derecho, maestría en ciencias forenses y ha colaborado por más de 25 años con gobiernos e iniciativa privada en temas de tecnología y de seguridad de la información, así como de impulsar la creación de legislación de vanguardia sobre delitos tecnológicos y telecomunicaciones. Ha participado en investigaciones y litigios en casos tecnológicos como analista de seguridad y de riesgos y es un perito acreditado en cómputo forense. Así que, pues, démosle la bienvenida a Fiucon. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Sí se escucha mi audio? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a las compañeras y compañeros organizadores del FEDCOM. Para mí es un orgullo estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, vamos a hacerlo un poquito sencillo de explicar y bueno, también lo interesante de esto es felicitarlos por estar generando comunidad en temas de ciberseguridad, no solo en Jalisco, sino en todo México, ¿no? Y a todas las personas interesadas en el tema, pues qué gusto tenerlos con ustedes. Espero esta charla sea de su agrado, ¿no? Vamos dando inicio a nuestra charla. Bien, vamos a compartir pantalla. Listo. Ahí está, déjenme ver si cambia la pantalla. Perfecto. Bien, bueno, el motivo de la charla la titulamos como Criminalística Digital de los Delitos Tecnológicos. Y ahorita vamos a ver qué tanto es esto, ¿no? ¿Por qué va de la mano con el tema de la ciberseguridad? Y qué tanto, o más bien, qué tanta aplicación tiene en la vida real el estar hablando de ciberseguridad, pero aquí estamos haciendo una fusión un poco de toda la parte de hackeo ético, de ciberseguridad, pero también uniéndolo un poco con el tema forense y darnos un paso un poco más allá, que es qué pasa cuando vivimos una situación donde somos las víctimas o incluso qué pasa cuando yo quiero judicializar un caso, qué tan en la vida real esto es posible, qué tanto son en películas, porque también te enfrentas a eso cuando te pasa una situación, vas y presentas una denuncia y de pronto te dicen, no, oiga, pues no, fíjese que esa situación no es posible, solamente pasa en las películas. Bueno, vamos a ver qué tan real es esto en la práctica aquí en México, y esto aplica a cualquier país, y sobre todo, bueno, cómo vamos a poner esto en práctica con un caso real. Creo que eso nos ilustraría bastante. Primero, ¿qué tan conveniente es hablar de delitos de alta tecnología? Creo que eso es lo importante hoy en día, porque normalmente estamos habituados a escuchar delitos informáticos, delitos tecnológicos, pero en lo personal, a mí me gusta más catalogarlos como delitos de alta tecnología. Y esa definición yo la tomo de un buen amigo que siempre me gusta hacer referencia a gente que creo que ha aportado mucho a estos temas y darlos a conocer también para generar comunidad y de pronto saber cómo esto no se ha generado de la noche a la mañana, sino que ha venido a ser un trabajo de muchos años y de gente que nos hemos estado atreviendo a innovar o a aportar nuestros granos de arena en temas de ciberseguridad. Bueno, yo le tomé esta definición a un buen amigo, que también un egresado de ITESO, su nombre Jorge Aro Covarrubias. Jorge Aro para mí es una importante persona, sobre todo porque fue el primer perito reconocido oficialmente como perito informático. Entonces, Jorge, pues ha sido el pionero en muchos de estos temas al ser parte de una institución oficial y se ha reconocido como el primer perito oficial de cómputo forense en un área totalmente nueva que no existía, ¿no? Y Jorge tuvo a bien decir que no eran delitos informáticos,
e incluso iba más allá de un delito tecnológico. Jorge se atrevió a poner el tema y darle una definición a algo que le llamó él delitos de alta tecnología, y comparto con él esa definición. Jorge en aquel entonces me decía, mira Carlos, la tecnología tiene un desarrollo tan acelerado que limitarnos a pensar que solo está asociada a cuestiones informáticas sería acotarla demasiado. Si bien es cierto, estamos en el año 2000, donde apenas estaban haciendo el comercio electrónico, empezamos a ver algunas situaciones de clonación de cajeros, te puedo apostar que en pocos años vamos a enfrentarnos a crímenes que van más allá de un alcance informático. Por eso creo que es mejor hablar de delitos de alta tecnología, porque no sabemos el alcance tecnológico que nos va a tocar vivir y que vamos a tener que estar resolviendo situaciones. Y tenía razón Jorge. Hoy en día tenemos dispositivos que en el año 2000 ni nos imaginábamos, ¿no? El smartwatch, las tabletas, hoy en día de los famosos lentes que ya vienen con inteligencia, estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, hoy en día estamos hablando de cosas más allá de la informática tradicional. Por eso es conveniente que hoy en día podamos hablar ya de delitos de alta tecnología, no solamente delitos informáticos. Entonces, se las dejo esta definición propiamente que nos aporta el buen Jorge Armando Haro, que seguro si nos está viendo le mandamos un gran saludo. Ahora bien, el tema de cómo nace el cómputo forense, que también ahorita les decía, bueno, aún cuando han pasado muchos años de cuando Jorge fue el primer perito informático, pues todavía no hay los suficientes especialistas y apenas empezamos a encontrar pues que diferentes universidades o instituciones ya están ofreciendo este tipo de capacitación. Pero básicamente el volverte un perito informático no está delimitado por nada. Hoy en día cualquier persona que domine un área o que conozca un área a profundidad puede ser nombrada perito. Es por eso que hoy en día cualquier persona que sea afín al área de sistemas, que se especialice en temas de seguridad y más si se especializa en algunos procedimientos y procesos de recolección de evidencia, de analizar dispositivos, podría ser un perito, ¿no? Entonces, no estamos limitados a nada de eso. De hecho, yo también me he ido formando parte por el acompañamiento, recomendaciones del buen Jorge de qué cursos debería de tomar. Y bueno, yo de esa manera, no accidental, pero sí de manera circunstancial, pues toco el tema del área de las ciencias forenses para también tener un conocimiento más amplio de qué consistía y cómo yo lo podía aplicar en el tema de la ingeniería para volverme o mejorar mi capacidad como persona de ingeniería en sistemas para hacer dictámenes forenses, ¿no? Algo que yo le robé aquí y que, bueno, también el señor que ven en la foto es un forense muy reconocido a nivel internacional. Él es médico forense, el doctor Alfredo Rodríguez, un gran amigo y maestro. Y una frase que yo siempre le tomo a él cuando me daba clases decía, fíjense que no hay un crimen perfecto. El reto de todo forense es encontrar el error del criminal. Y tiene razón. O sea, al final de cuentas, quienes nos dedicamos a informática forense, en muchas ocasiones no es solamente estar analizando información por analizarla, sino que muchas veces el reto se vive a nivel de todo el entorno digital a través de Internet, que el reto como forense es que nos vuelve incluso un poco investigadores, ¿no? Más allá de dar dictámenes técnicos, también nos impulsa a ser investigadores y aportar elementos para poder determinar si se cometió un delito, quién podría ser el sospechoso, quién podría ser el criminal o incluso por qué se eligió a esa víctima y no a otra persona. Entonces, las ciencias forenses tienen mucho que ver con la metodología y los procesos para ser hoy en día un perito o un informático forense. Recordemos que los procesos al final de cuentas son pequeñas actividades o tareas que al final de cuentas todo eso se puede englobar en diferentes etapas y procedimientos. Ahora bien, ¿cuál es el reto principal al cual nos vamos a enfrentar cuando tengamos un caso, ¿no? De pronto alguien puede vivir una situación que fue víctima de algún crimen digital, que ahorita podemos hablar de varios, pero ¿qué es lo que yo tengo como reto cuando soy un perito en informática o un informático forense? Bueno, primero es que tengo que analizar dispositivos o información que puede estar en Internet o incluso muchas veces en las cuentas o información que tienen en los dispositivos las víctimas, ¿no? En este caso yo voy a encontrar algunos elementos como puede ser un registro de una IP,
el acceso a una cuenta de una red social, el acceso a un correo electrónico, una llamada telefónica, todos esos cabos sueltos que yo puedo encontrar, es a lo que nosotros vamos a llamar indicios. Si bien es cierto, cada uno de esos cabos sueltos nos da un elemento para pensar que pasó algo, no tiene ningún valor si no se correlaciona para poder probar algo. Y al final de cuentas, recordemos que todos los juicios se ganan o se pierden en función de la solidez de las pruebas. Si tienes una prueba confiable, vas a llegar a un buen término de resolver un caso y tener ya sea demostrada la culpabilidad o la inocencia de alguien, pero si tienes demasiados indicios y no hay una correlación, pues no nos sirve de mucho, ¿no? Más que crearnos una idea de qué pudo haber pasado, pero no es una prueba como tal. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar, la diferencia de lo que es un indicio a lo que es una prueba. Varios indicios que tengan relación van a poder ser una prueba. Ahora bien, antes de hablar un poco de informática forense y los retos, hay veces que es medio complicado entender el tema. Siempre me gusta asociarlo a algo que comúnmente todo el mundo conocemos, porque hemos visto películas, porque lo vemos más en la vida real, porque son cosas más tangibles, y siempre me gusta partir de esta analogía. Por ejemplo, si ahorita nos enfrentamos a una escena del crimen donde hay una persona que fue asesinada por disparos de arma de fuego, seguramente si analizamos la escena, pues vamos a encontrar la persona fallecida, las lesiones que tiene el cuerpo, tal vez en la misma escena del crimen, si revisamos, vamos a encontrar los casquillos, que son los casquillos no es otra cosa más que los restos de los disparos, no la bala en sí, sino donde estaba almacenada la bala. Entonces esos son los casquillos. Seguramente vamos a tal vez encontrar alguna posible arma de fuego que pudiéramos pensar que esa se utilizó o no. Incluso aquí en esta escena que pongo de ejemplo, pongo incluso que está en una escena, se encuentran una caja con balas, ¿no? Sin utilizar. Entonces, de pronto, para poder entender qué es un indicio, cada una de estas cosas por separado es un indicio, pero no va a poder ser una prueba hasta que podamos establecer una correlación. Es decir, si yo estoy encontrando una persona ejecutada, pues yo tengo primero que determinar que las heridas de esas personas efectivamente sean de un arma de fuego. En base al tipo de disparo y ahora sí que a los residuos de la bala que voy a encontrar, yo voy a poder determinar si esa bala corresponde al calibre de este casquillo, ¿no? Entonces ya ahí tengo una correlación directa. Pero ¿cuál es el siguiente reto? Bueno, si yo encuentro un arma de fuego, determinar que alguna de estas armas, porque aquí tengo dos, realmente fue disparada y corresponde a este casquillo, ¿no? Entonces ya puedo tener una correlación donde yo puedo determinar esta arma utilizó este tipo de bala y fue la que mató a la persona. Ahora bien, si encuentro por ahí también balas, pues yo puedo determinar si fueron de las balas que se utilizaron o no tenían relación. Pero nos falta algo muy importante aquí. O sea, yo aquí ya tengo la explicación del hecho de manera material, pero me falta algo. Yo no tengo determinado quién disparó esa arma. Y ese es el reto de la ciencia forense y algo que nosotros le llamamos método criminalístico para que pueda hacer una prueba. Si yo ya tengo un sospechoso, yo podría hacer una prueba a la persona para determinar si esa persona hizo un disparo de arma de fuego. Pero también tengo que relacionar que esa persona efectivamente haya disparado el arma de fuego de este caso. Porque también podría ser que la persona utiliza un arma de fuego porque tal vez es un policía, tal vez es una persona que pertenece a algún club de cacería y pues es habitual que tenga disparos de arma y tenga residuos de pólvora en sus manos, ¿no? Por poner un ejemplo muy general. Entonces el reto es lograr determinar que esa persona haya disparado y haya sido quien haya matado a la persona que vemos aquí en la foto, ¿no? Si logro acreditar todos esos elementos, entonces es una prueba totalmente plena y yo a esa persona ya le podría demostrar pues que participó y pudo haber cometido el hecho y en su momento pues poderle cometer una sanción. Eso es el método criminalístico de manera tradicional. Nada más como cultura general, por ejemplo, ¿qué es la criminalística? Bueno, la criminalística no es algo nuevo,
es una de las raíces o de las principales áreas de la ciencia forense de la cual se desprende todo, que es el método de investigación, y lo podemos traducir como lo dice el doctor Luis Rodríguez Manzanera, que fue el que le da un término muy interesante para México, que dice que es el conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica de un delito en particular y de un presunto responsable de este. Eso es la criminalística. Pero la criminalística hoy en día en el mundo digital cambia un poco, porque aquí no trabajamos con elementos físicos. Muchas de las cosas las tenemos que hacer a través de información que hay en Internet, información que es información electrónica, que no es un tangible. Entonces, me permití tomar un poco la adaptación de la definición del doctor Luis Rodríguez y traducirla, ¿qué sería la criminalística digital? Criminalística digital serían los conocimientos criminalísticos tradicionales adaptados al entorno digital para obtener, analizar y determinar indicios que puedan ser pruebas confiables para resolver un crimen digital o un delito de alta tecnología. Entonces, es una definición muy adaptada ya para el mundo digital, ¿no? También hago procedimientos, tengo que cuidar la forma de cómo adquiero esa evidencia y no por el hecho de que esté de manera digital, no tengo que cuidar lo que haría yo en una manera tradicional, ¿no? De cuidar la cadena de custodia, cuidar que no se contaminen los indicios, que la evidencia no sea sembrada, que haya correspondencia del origen que da el objeto material al objeto que fue utilizado para cometer un ilícito. Lo mismo sucede en el ámbito digital. Ahora bien, yendo al tema en concreto, si analizamos que eso es la criminalística digital, entonces, ¿cuáles son esos indicios que yo voy a poder tener o voy a poder empezar a tratar de descubrir para poder cometer una prueba o para poder determinar que una prueba la cometió alguien y esto poder resolverlo en un caso criminal, ¿no? Bueno, en este caso, normalmente si nosotros somos víctimas o incluso si somos criminales que cometemos delitos tecnológicos, pues seguramente voy a dejar rastros de una dirección IP porque estoy usando una conexión a Internet de alguna manera. Hoy en día muchos dispositivos, sobre todo los móviles, traen ya GPS integrados. Entonces es muy común que yo deje elementos de la geolocalización del dispositivo que yo utilicé. Obviamente, pues voy a utilizar algunas cuentas de correo, voy a utilizar cuentas de algunos perfiles, incluso aunque yo use datos falsos, pues hay un registro de cuando yo genero ese perfil. Igual dispositivos que yo puedo utilizar, o yo, por ejemplo, si yo soy cibercriminal, pues tengo preferencia por ciertas herramientas en particular, si estoy comprometiendo equipos, o tengo desarrolladas habilidades a lo mejor de cierto lenguaje en programación, entonces eso habla más de mi perfil técnico. Entonces, muchos de esos elementos son indicios digitales que yo puedo empezar a reunir para tratar de resolver el rompecabezas. Fotografías, audios, videos, la intencionalidad que yo busco obtener. Si a lo mejor yo soy una persona que fui contratada para cometer un hecho criminal, o yo por voluntad propia decidí actuar. Entonces, todos esos elementos hoy en día que pudiéramos tener en un mundo tradicional se han digitalizado. Por ejemplo, en esta imagen vintage que publico ahí, que tomé prestada de Internet, se me hace muy interesante la analogía, ¿no? Porque, por ejemplo, pues anteriormente una fotografía tú la obtenías de manera física, pues hoy la tienes de Instagram. O lo que vendrían siendo los Twitter, pues son los pequeños post-it que anteriormente usábamos, ¿no? El Facebook, pues son las libretas o los diarios que anteriormente teníamos. Entonces, realmente ha evolucionado esto. Pero algo bien importante, ahorita todo lo que les hice mención, solamente estamos hablando de indicios digitales. O sea, un dato, una IP, un correo, una cuenta, pero debemos de tener certeza en algo. Para que se pueda existir esa dirección IP, para que pueda existir esa cuenta de correo electrónico o esa cuenta de red social, debe haber un medio que lo genera. Por ejemplo, si yo tengo por ahí fotografías, la fotografía no se generó de la nada.
tuvo que haber un celular, una cámara de video, una cámara fotográfica que captó esa imagen y que dio origen a ese material. Si yo estoy conectando a mi internet, como es el caso de ahorita, bueno, estoy utilizando una aplicación de Twitch, pero al final de cuentas ese software lo estoy utilizando a través de una computadora que tiene un sistema operativo y hay un dispositivo físico por detrás. Hay un módem por donde yo tengo que salir a internet, hay varios módems o ruteadores en el medio para poder llegar a la señal de ustedes. Entonces hay toda una serie de elementos materiales que no debemos de dejar de perderlos de vista, porque si yo obtengo un indicio digital, tengo que también tratar de identificar el origen material de ese indicio digital, ¿va? Pueden ser cámaras, grabadoras, celulares, tabletas, dispositivos, reproductores, routers, switches, computadoras, servidores, impresoras, memorias, lo que se les ocurra que sea un dispositivo electrónico. Ahora bien, si yo logro determinar una prueba, un indicio digital que corresponde con un elemento, un dispositivo físico, si yo tengo esa correlación, pues ahora lo que sigue es ver si realmente tiene relación con el crimen digital que estoy investigando. Si lo logro establecer en base a todo lo que sucedió, esto puede ser una prueba. Pero si no logro establecerlo, no es una prueba total y está deficiente. Entonces el reto es que tengo que hacer una investigación más profunda, si no, de lo contrario, no tengo una prueba plena. Entonces, aquí la clave es que para que se genere una prueba digital debe haber una relación directa de un indicio digital a un indicio material. Y a eso le vamos a llamar la autenticidad del origen. Pero ahora, no solamente es eso, porque en muchas ocasiones vamos a encontrar a lo mejor una computadora con unas fotografías y yo, por el hecho de encontrarlas ahí, yo creo que esas fotografías corresponden al crimen que se está cometiendo. Pero no debemos dejar de lado, ¿qué tal si esas fotografías fueron sembradas de manera intencional? ¿Qué tal si, por ejemplo, yo reviso una computadora y veo que hay transacciones o registros de una cuenta de un usuario a determinada hora? ¿Y qué tal si esos logs fueron alterados para cambiarle la fecha, para cambiarle las IPs, o incluso fueron sembrados, ¿no? Entonces, el siguiente reto no solamente es determinar que por encontrar algún elemento digital dentro de un equipo, pues ya se da por hecho que es una prueba, no, sino que también tengo que analizar para garantizar que esa prueba digital que está ahí no ha sido sembrada, que realmente corresponde a ese dispositivo origen. Y entonces sí, si logro determinar que ese dato es íntegro, no hay más que hacer, ¿no? Se da lo que se llamaría la integridad del contenido y entonces sí, podría ser una prueba totalmente plena, autenticando el origen y viendo que ese contenido es íntegro y hay relación, totalmente es una prueba digital. Ahora, un reto bien importante en informática forense, sobre todo cuando estamos analizando crímenes digitales. Es muy común que se estén utilizando cuentas falsas. Hoy en día sería un criminal muy ingenuo, aunque también se da el caso de personas que no son tan técnicas, que pueden cometer un crimen digital, ¿no? Pero normalmente te vas a enfrentar a que encuentras un indicio de una cuenta de correo, de un perfil de una red social, pero el siguiente reto también es determinar que no necesariamente por encontrar un perfil, realmente es la persona que dice ser en ese perfil. Esto porque lo saco a colación. Ahorita es muy común que estamos teniendo un incremento de robos de identidad. Así como nos roban la identidad en el mundo real, donde hoy en día alguien puede ir al banco, abrir una cuenta con el nombre de Carlos Durón y no ser yo, y esto porque falsificó tal vez un INE, y utilizó mi nombre, mis datos generales, pero al ver la fotografía no es el Carlos Durón que normalmente ubican.
pues se da un robo de identidad, pues también en el mundo digital sucede lo mismo. Hoy en día yo ahorita puedo crear una cuenta en Facebook haciéndome pasar, no sé, por el presidente de México, ¿no? Y registro ahí el nombre de Andrés Manuel López Obrador y Carlos Durón crea un perfil falso utilizando la identidad de alguien, ¿no? Comete un ilícito y cuando se hace la investigación, pues ¿a quién va a aparecer ahí? Pues la cuenta es del presidente de México. Entonces, pues eso también es un reto, porque no por el hecho de encontrar una cuenta con ciertos datos, pues nos determina que realmente sea esa persona quien está cometiendo el hecho. Ese es otro reto, porque se falsifican los datos, entonces ahí hay que acreditarlo, ¿no? Ahora, hay algo bien importante que no hay que perder de lado y que es algo que nosotros, en temas legales, existe algo que se llama la doctrina del fruto del árbol envenenado. ¿Qué es esto? Hoy en día, si se ponen a ver los códigos penales de cualquier país, todavía no hay muchos códigos que castiguen delitos tecnológicos. No hay muchas veces un delito que te diga, el robo de dinero electrónico está reconocido y se castiga con tantos años de cárcel. Entonces, no hay como tal ese tipo de elementos. Y cuando tú te llegas de pruebas para poder acreditar algo, pues muchas veces son digitales. Entonces, demostrar un hecho se vuelve complicado. Y también cuando tú ya lo estás llevando en un caso judicial ante una fiscalía o ante un juez, muchas veces se pierden. Y muchas veces en esa pérdida de información o saturación de información, te dicen, oye, pero pues yo ¿cómo puedo garantizar que las pruebas que me aportas son confiables? Bueno, es bien sencillo. Como no hay una ley o unas reglas que a los jueces o a las fiscalías les diga qué hay que hacer, siempre les pongo una analogía que se llama la doctrina del fruto del árbol envenenado. Y, por ejemplo, esto parte de un pasaje bíblico, pero en derecho te dice que cuando no hay una ley, tú puedes echar mano de la doctrina o de analogías para poder asociarlo al caso que estás presentando. Entonces, hoy en día las pruebas digitales se sustentan mucho en esto. Pero ojo, lo que dice la doctrina te dice es, los frutos del árbol envenenado es la teoría de que cualquier prueba que directa o indirectamente por cualquier nexo se pudiera relacionar con una prueba nula debe también considerarse nula. En este sentido, esa prueba nula se convierte en ilegítima y su nulidad insubsanable y en consecuencia arrastrará a todas aquellas otras pruebas directamente relacionadas o derivadas. ¿Esto por qué lo saco? Porque, por ejemplo, hoy en día me ha tocado casos donde se presentan algunas pruebas y la información se obtuvo de manera ilícita. Por ejemplo, si yo estoy investigando un caso de trata de personas y de pronto yo como investigador se me hace fácil comprometer el equipo de unos de los sospechosos y logro determinar que por ese compromiso del equipo que yo me aventé como particular, obtengo la evidencia y la presento en un juicio y demuestro que esa persona es culpable, pero el procedimiento yo lo utilicé sin ser una autoridad y está prohibido en mi país comprometer equipos, yo estoy obteniendo una prueba de manera ilícita. Y si eso se demuestra en un caso, va a ser motivo para que el caso se deseche. Por eso es bien importante nosotros que pudiéramos en su momento ser víctimas o apoyar en casos de investigación a autoridades o de manera particular, cuidar esto, de cuidar esa pequeña línea del cómo nos allegamos de las pruebas y no solamente eso, cómo las presentamos para darles validez. Porque si hago eso, de obtener una prueba de manera ilícita porque tengo conocimientos de hackeo, y lo utilizo para hacer el bien, y hay un sospechoso, pero se demuestra que no tenía autorización de hacerlo, y es delito comprometer un equipo, aguas, porque puedo incluso estar dejando libres a personas que cometen o que son criminales. Entonces, la teoría del árbol envenenado es muy importante la doctrina, porque tiene mucha relación a las pruebas digitales, ¿va? Recuerden, para que un juez
pueda considerar una prueba válida es primero que no debe de haber duda en cuál es la autenticidad del origen. Es decir, que el autor que está generando realmente es una persona física. Y la otra, que los datos que se le están presentando al juzgado en el caso no están siendo alterados. Nunca fueron modificados, no fueron sustituidos, que a lo mejor una imagen no está editada, que lo que estoy presentando como un correo electrónico realmente sea de un correo electrónico real y no haya sido un correo electrónico inventado y que yo invente la prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no un juez les va a desechar cualquier prueba y su caso se va a ir a la basura. Les pongo un caso real. ¿Cómo podemos ver un caso de manera práctica que haya sido real y donde pueda ver plasmado prácticamente esto? Bueno, este fue un caso del año pasado donde se da un robo digital en el cual una persona prácticamente le roban 1.360.000 pesos. En este caso que les voy a presentar, cambié un poco los datos personales de las víctimas, del victimario y de los que estuvieron involucrados, porque tengo que cuidar la privacidad de las personas, ¿no? Pero los hechos y la analogía de información que van a ver aquí como prueba es real. Se dio tal cual. Les explico la situación. En el 14 de julio del 2017, la señora María Reyes, al intentar utilizar su tarjeta de crédito, se da cuenta que no puede. O sea, imagínense que María llega al súper, quiere pagar y no puede pagar. Se da cuenta que su tarjeta ha sido bloqueada. ¿Qué va a hacer María? Pues va a entrar a la banca en línea para ver por qué no pasó su tarjeta. Pues cuando se da María acceso a la banca en línea, se da cuenta que todo su dinero que tenía ahorrado estaba en ceros. Ella tenía ahorrado prácticamente 1 millón de pesos que estaba ahorrando para comprarse una casa y prácticamente se desaparecieron, ¿no? Va al banco y María le dice, no, señora, pues usted hizo un retiro de dinero y pues se llevó usted el dinero. ¿Cómo? Pues sí, así sucedió. Y aparte se lleva otra sorpresa. Le dicen, no, señora, pero no solamente su dinero, sino que también ya debe 300,000 pesos porque usted tramitó en línea un crédito personal que se le autorizó y prácticamente el dinero se le deposita en su cuenta. Entonces, el día que movieron el dinero, movieron 1.300.000 pesos. Entonces María les dice, oye, pero entonces eso es de mi cuenta de dinero que tenía ahí, pero ¿por qué mi tarjeta de crédito no pasó? Dijo, ¿por qué está bloqueada? Dice, no está bloqueada, lo que pasa es que su tarjeta de crédito está sobregirada porque usted se gastó 60,000 pesos en comprar un iPhone y una pantalla de las más modernas que hay, ¿no? Entonces, oh sorpresa, ¿no? Usaron tu tarjeta, compraron artículos en una tienda en línea, te quitaron tus ahorros y aparte te pidieron un crédito de 1.300.000 pesos y ahora pues ya tienes una deuda de 1.360.000 pesos, ¿no? De todo lo que has perdido. ¿Cómo empezamos a investigar esto? Interesante, ¿no? Porque el banco te dice, no, pues usted lo hizo. De hecho, normalmente siempre el banco siempre le echa la culpa al usuario. No, pues tú fuiste. Entonces, aquí tenemos el primero de los retos, porque siempre que vivimos un cibercrimen de este tipo financiero, pueden suceder 3 cosas. Hasta el día de hoy yo tengo identificadas 3 cosas. Una, el banco te dice que fuiste tú y sin embargo tú estás seguro que no hiciste mal uso de ese dinero, ni lo transferiste tú. Entonces puede pasar 3 cosas. Una, que alguien haya utilizado tus datos sin tu consentimiento y fue como se robó el dinero. Esa podría haber sido una. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, puede ser que a lo mejor en tu computadora o en tu teléfono móvil, donde normalmente tú haces las transacciones financieras, pues algún hacker o un cibercriminal haya comprometido el equipo, te estuvo estudiando, te robó tus credenciales o te sembró un malware y pues te utilizó para robarte tu dinero, ¿no? Pero comprometieron tus dispositivos. Ese es un supuesto. La otra, a lo mejor no, tus dispositivos están bien,
pero eres un usuario que utiliza la información financiera en otras computadoras. Muchas veces las personas utilizamos la computadora de casa, la computadora del trabajo, la del hermano, la esposa, el hijo, la novia, la del ciber, cualquier computadora para hacer transacciones financieras. Entonces, a lo mejor mi computadora es segura, pero yo me conecto en todos lados y por ahí me pudieron haber robado los accesos. Otro supuesto, a lo mejor al que comprometieron es al banco. ¿Qué tal si el banco le comprometieron la base de datos y al banco le roban mi información, o desde el banco fue donde utilizaron mi información, hicieron el desvío del dinero, ¿no? Y todo el movimiento. Entonces aquí hay que empezar a analizar 3 supuestos para ver por dónde vas a empezar a atacar el caso y cómo vas a poder acreditar si le vas a cobrar al banco, si vas a identificar al criminal o si efectivamente fuiste tú el que cometió el error o incluso alguien cercano a ti o incluso de tu familia, pues tomó las credenciales de tu banca electrónica y utilizó de mala manera esto, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que les da por tener los usuarios y contraseñas en libretitas y los tokens físicos, pues ahí en un cajón. Entonces, siempre cuiden eso. Muy bien, les voy a explicar qué vimos en el caso de la señora María Reyes. En este caso, los primeros indicios son las transacciones bancarias, porque en el estado de cuenta nos dice día, hora, el destino del dinero, es decir, a dónde se movió el dinero, en qué hora te cayó el dinero del crédito personal, cuándo se tramitó el crédito personal, direcciones IPs de donde se conectaron a esos movimientos en banca en línea. Esa información la tienes a primera mano, es muy rápida de obtener, ¿no? Es lo primero que tienes al alcance. En el caso, por ejemplo, de las compras con la tarjeta de crédito del iPhone y de la pantalla, pues logramos identificar cuál era la tienda a la que se pagó, qué usuario se utilizó para hacer la compra, a dónde se mandó el envío, porque físicamente tuvo que haber llegado a algún domicilio. Normalmente, si tú creas una cuenta de Amazon, por ejemplo, o de Liverpool o Palacio de Hierro, pues te das un usuario y una contraseña, pero te pide que te registres un correo electrónico. Entonces teníamos correos electrónicos, direcciones IPs, logramos incluso hasta tener registros entre los logs de todos los sistemas que estuvieron involucrados de MAC address y bueno, pues domicilios, ¿no? ¿De dónde se fue? Ahora bien, tenemos un gran problema. Tenemos información, pero en el mundo digital podríamos tener información que nos apunte a una persona y esa persona puede ser el criminal o puede ser alguien que utilizaron sus datos para cometer el delito y estamos acusando a alguien falsamente. Por eso es que aquí es un reto muy interesante poder determinar si esa persona realmente es el acusador o realmente está acusado. O sea, también es una víctima que utilizaron sus datos o realmente es el criminal. Porque pues pueden utilizar información de otra persona. O incluso pudieron haber comprometido la cuenta de otra persona o el dispositivo de otra persona, usar esos accesos, cometer el delito y ya te metieron al baile sin que tú tengas nada que ver en el asunto, ¿no? Por eso hoy en día la ciberseguridad es bien importante, no es algo que podemos tomar a la ligera. Bueno, ¿qué obtuvimos? Recordemos que yo les hablaba que en la tienda en línea de esta tienda departamental pues se registró una cuenta, ¿no? Y teníamos el dato de qué correo electrónico estaba asociado a esa cuenta con la que se hizo la compra en línea. Bueno, ese correo electrónico era un correo electrónico de Gmail. De hecho, aquí puse como, por ejemplo, el correo goxxx@gmail.com. Imaginemos que esta tienda departamental me dice, oye, esas compras se hicieron con esta cuenta y esa cuenta, para poderla registrar,
se necesitaba este correo electrónico y este correo electrónico es el que está registrado, ¿no? Retenemos un correo electrónico, vemos que ese correo electrónico está registrado a nombre de una persona que se llama Jorge Robles. Entonces, el primer reto es determinar si ese Jorge Robles tiene nombre, cara, rostro, saber quién es, si cometió el ilícito o si fue un dato falso. La otra que también tenemos es si solicitamos a Google que ese correo electrónico nos diga si fue creado de manera reciente, si es un correo electrónico ya viejo, de dónde se creó, si hay más algún otro dato asociado a ese correo, eso nos lo puede dar Google. Ahora bien, aquí hay algo bien importante. Esta información se deriva de la investigación, pero debe ser solicitada por una autoridad. Es decir, si Carlos Durón está obteniendo esta información de manera particular, no podría. Google nunca me va a dar la información directamente a mí, Carlos Durón, como particular. Entonces, todo esto se deriva previo a que hay una denuncia presentada y que un ministerio público solicite a un juez, le permita solicitar estos datos de manera oficial a los proveedores de Internet o en este caso a los sistemas de Google, ¿va? Por eso es que esta información sí se obtiene. Aquí se las pongo de manera ilustrativa porque de pronto nosotros sospechamos que nadie va a saber nada de nosotros, que yo soy totalmente anónimo en Internet y que nada se sabe de mí. Totalmente falso. Y les digo que prácticamente hay que saber buscar y cada vez somos menos anónimos en Internet. Incluso hay criminales que han ido perfeccionando la técnica de cómo puedo ser un poco más anónimo. Entonces, muchas veces digo, pues uso una VPN, uso datos falsos, pero cada vez hay algún elemento que me correlaciona a algo. Entonces, no puedo ser ya 100% anónimo. Recuerden lo que por ahí me transmitió en algún momento mi maestro, el doctor Alfredo. Lo que nosotros los forenses buscamos es el error del criminal para poder demostrar el hecho. ¿Qué fue lo que sucedió aquí, En este caso, si bien la persona había usado datos falsos en la cuenta de correo electrónico, Google nos dice, oigan, esta cuenta está generada desde el 2011. La cuenta está generada desde el 2011, sin embargo, se utiliza en el 2017. Tomemos ese dato. Es una cuenta vieja. Entonces hay que ver si esa cuenta el criminal se la robó o es una cuenta que él ya tenía y la utiliza para cosas ilícitas, ¿no? Determinamos que el señor Jorge Robles como tal no existe, ese nombre era inventado, pero hay otro dato interesante. Google nos responde, ¿saben qué? Esta cuenta se generó desde tal IP en el 2011 y tiene el registro de cuando se generó esa cuenta, ¿no? Ya tenemos una IP. Por otro lado nos dice, esta cuenta sigue activa, sigue teniendo actividad. Y estos son los registros más recientes de actividad que tengo. No sé si te sirvan, pero ahí te va. Otra cosa interesante. Hoy en día es muy común que las cuentas las configuremos en algún dispositivo. En este caso, si yo a mi celular le configuro una cuenta de correo electrónico para ver la trazabilidad o recibir mensajes, pues está asociado a mi celular, cosa que fue lo que pasó en esta cuenta. En esta cuenta dijo, oye, esta cuenta está asociada o tienen configurada a este celular. Entonces, ahí que tengo IPs más recientes del año 2019, de donde se conecta este dispositivo para hacer la descarga de correo y que está asociado a un número de teléfono. Entonces, al inicio no tenía nada, pero ya esto me puede decir, pues, una IP más reciente, ya del 2019, y un teléfono celular que yo puedo investigar, pues si es de un plan, si es de un chip, si está activo, no está activo, no sé, 1000 cosas que se les puede ocurrir. ¿Qué es lo siguiente que se hace? Bueno, si yo ya tengo varias IPs y veo que son de diferentes proveedores de Internet, muchas de ellas incluso en el mismo día. ¿Esto por qué es? Porque si yo traigo un correo electrónico aquí, pues varias veces en el día, dependiendo de dónde esté conectado, pues se hacen las descargas del correo y quedan registradas en Google. Pero este es año 2019, no pierdan de vista esto. El hecho sucedió en el 2017. Esta información ha ido
saliendo conforme la investigación va avanzando y ya estamos en el año 2019, ¿va? Yo solamente tengo elementos del crimen digital de IPs utilizadas en el 2017, no del 2019. Esto nace de manera circunstancial, pero es un indicio para poder determinar o dar con una persona que pudiera ser un sospechoso. Bueno, una vez que yo tengo diferentes direcciones IPs, yo determino cuáles corresponden a qué proveedor de internet, cuáles son de Megacable, cuáles son de Telmex, cuáles son de Axtel, y les solicitamos que si nos pueden decir en base a sus registros de eventos, esas IPs, qué día estaban asignadas a un módem, y en caso de ser positivo, pues ya si nos pueden decir ese módem a qué persona fue asignado o quién lo contrató. En este caso, también no hay mucho porcentaje de éxito, les debo de ser bien sinceros, porque, por ejemplo, hoy en día, normalmente los registros de un proveedor de internet los obliga a tenerlos por un año para acceso de manera inmediata y un año más para acceso a través de respaldos. Entonces, normalmente te tienen o deben de tener 2 años de histórico de los registros de IPs que te asigna un proveedor de internet, por lo menos en México. En este caso, la mayoría dijo que no tenía esa información. Sin embargo, uno sí nos dijo, oye, esta dirección IP la tenía asociada a este módem, tal fecha, y ese módem lo contrató tal persona, ¿no? Pero no era Jorge Robles, era otro nombre. Pero por lo menos decías, ya tengo un domicilio y aquí tengo un teléfono, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una evidencia más clara. No se logró determinar que la persona José Robles exista, pero sí se identifica un correo electrónico que tiene el nombre de goxx@gmail.com y que Google nos dijo que está creado desde el 2011, que la cuenta sigue activa. Nos aportó las últimas conexiones que tenía esa cuenta y nos dijo que esa cuenta está configurada a un teléfono. Ya revisando esas direcciones IP con un proveedor, nos dice que ese servicio está contratado por el señor Marcos Betancourt de la ciudad de Nuevo León. Y adicionalmente se logra determinar que por medio de ese módem hay registros de dispositivos que navegaron ese día y logramos identificar varios, pero entre ellos aquí solamente yo menciono uno, ¿no? El de Ingeniero Solano 01 con esta MAC address. Entonces tenemos nuevos elementos, ¿no? ¿Qué hizo la policía en este caso? Ya estamos hablando de mayo del 2020. Si se fijan, una investigación de este tipo no son rápidas, sino que llevan pues mucho proceso y mucho tiempo y son un poco lentas, pero van avanzando si se dedica tiempo. En este caso, como ya la policía había determinado pues de que había una dirección IP, que tenían el domicilio y el nombre de una persona, y que esa dirección IP la había utilizado una cuenta de correo en 2019, pues en mayo del 2020 deciden detener a una persona que había contratado ese internet con el nombre de Marcos Betancourt. Pero vamos conociendo un poquito más, en este caso, de Marcos, ¿no? Marcos Betancourt es un profesor que da la materia de historia en una preparatoria y que él, ahí en su casa, tiene un ciber, ¿no? Entonces, pues prácticamente en ese ciber, pues varias computadoras navegan a internet, pero pues el único que lo relaciona es que desde ese ciber pues alguien hizo una consulta de correo electrónico o un móvil y estaba registrado con ese nombre, ¿no? El de Inge Solano 01 y la MAC tal. Sin embargo, pues en este caso el señor Marcos Betancourt alegaba que él era inocente, pero el hecho de que había una IP que se había conectado y que estaba inmiscuida con un registro de una cuenta que posiblemente estaba relacionada a un ilícito, pues se le consideraba como que él habría sido el sospechoso principal y por eso lo detienen. En este caso, se logra realizar a profundidad una investigación para complementar
pues si realmente el señor Marcos era culpable o inocente, porque hasta ahorita pues, los elementos eran suficientes para la policía. En este caso, analizando un poco más de los registros de actividad del router, se logró determinar que existía un equipo llamado Inge Solano 01 y que tenía esta MAC-address, ¿no? Y que esos equipos en particular habían tenido acceso a la navegación de Internet del día que Google nos dijo que había una conexión de correo electrónico. Aquí realmente les tengo que ser sinceros, hubo un golpe de suerte porque nos llamó la atención que en el caso de la computadora o el equipo registrado como Inge Solano 01, frente al ciber del profesor existía un taller o una tienda que vendía accesorios de computadoras y también refacciones y daba soporte. En este caso, pues nos llamaba la atención porque se llamaba Servicio Técnico Solano, ¿no? Entonces decíamos, qué curioso que pues ese día se registra actividad solamente de este equipo, no son los equipos del ciber del profesor, sino hay un registro de una máquina que se llama Inge Solano y es esta MAC-address. Y por suerte enfrente hay un taller que dice Servicio Técnico Solano, entonces está medio raro. En este caso se solicita que el juez libere una orden de cateo al fin de poder llegar al domicilio, en este caso el taller técnico Solano, ver qué computadoras eran las del local y ver si se identificaba algún equipo con el nombre Inge Solano y esta MAC-address. En este caso se autoriza el cateo, se revisan los equipos y efectivamente se logra identificar que en este taller existía un dispositivo con el nombre de Inge Solano con esta MAC-address, ¿no? Y la persona que usaba este dispositivo, pues es el nombre de Luis Solano. En este caso, por ejemplo, se hace un análisis forense ya del equipo, en este caso la computadora del ingeniero Solano, con esta MAC-address, y se logra identificar que esta computadora, pues tiene asociada un cliente de Outlook en el cual descarga totalmente correo electrónico de esta cuenta que está asociado al crimen, ¿no? O al robo de dinero. Con estos elementos, interrogando al ingeniero Solano, pues termina reconociendo que pues sí comete el ilícito. Incluso la víctima, que era María Reyes, cuando se le pregunta, oiga, señora María, ¿usted alguna vez ha llevado su equipo a mantenimiento por alguna situación con algún técnico? Pues ya que ve este dato, dice, sí, pues yo llevé mi computadora alguna vez a que le crecieran la memoria al Servicio Técnico Solano, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ya que determinó declarando la persona o reconociendo la culpabilidad, pues que efectivamente él les instalaba unas herramientas o un RAT malicioso a sus clientes, los espiaba y en su momento si lograba obtener información financiera o alguna información importante para poder robar dinero, pues prácticamente lo hacía. En el caso de la señora María Reyes, pues lo hizo. Obviamente fue una persona que conocía un poco del tema de Internet, no lo hacía desde el módem de aquí. Entonces, dado que tenía el ciber enfrente y el ciber tenía el Wi-Fi abierto, pues se le hacía más fácil conectarse remotamente y cometer ese tipo de ilícitos para blindarse y tener un poco más de anonimato. Entonces, si pueden ver este caso, tuvo pues un desenlace y de alguna manera, pues cada quien tuvo su merecido y algunos pues tuvieron justicia, ¿no? Punto número 1, en el caso de Luis Solano se le declaró culpable de los delitos de uso de datos personales, robo de identidad, refraudación y robo de dinero. Entonces él sí fue condenado. En el caso del profesor Marcos Betancourt, fue liberado o exonerado porque se demostró su inocencia. Y bueno, en el caso de María, se demostró que ella no había cometido el hecho, por lo tanto, el crédito personal no se le fincó a ella, el banco tuvo que absorber directamente esa pérdida y en su momento, pues, acusar en este caso, a Luis Solano.
Lo mismo el tema de las compras con tarjetas de crédito. Y bueno, también pues la señora María pudo recuperar el dinero prácticamente, ¿no? Llegó a un acuerdo con el detenido de que si lograba reembolsarle su dinero, pues ella retiraba por lo menos el cargo de robo directamente hacia él, ¿no? Y eso se traducía a una condena menor hacia el detenido. Entonces, como pueden ver, cómo es bien importante poder tener una correlación de los elementos y los indicios, porque un caso puede dar un giro totalmente de 360 grados, donde tenías el sospechoso y ese sospechoso era el inocente, y de 180 grados donde alguien ni siquiera lo tomabas en cuenta y de pronto sale el involucrado, ¿no? Por eso es bien importante hoy en día el tema, pues, de la informática forense para poder resolver este tipo de casos, y pues de que varios expertos que hoy en día se están acercando a la ciberseguridad, pues también consideren que el cómputo forense pues es parte importante y parte complementaria de nuestra información, porque si bien uno de los expositores en la mañana hablaba de los Red Teams, que normalmente son los hackers éticos que están haciendo pruebas de vulnerabilidades, normalmente la gente de cómputo forense o quien tiene ese tipo de habilidades está en los Blue Teams, y pues es quien está haciendo el análisis a profundidad para poder determinar si hay un compromiso y poder colaborar con los Purple Teams y poder mitigarlo. O incluso si ya trabajan de manera privada o llegan ustedes incluso a formar parte de alguna corporación, ya sea una policía cibernética, un área de gobierno de inteligencia, ofrecen ese tipo de servicios, pues sepan cómo conducirse de manera legal y cómo tener pruebas y evidencias confiables, si no se va a poder caer un caso fácilmente y pues un criminal puede estar libre o alguna persona que sea acusada de manera falsa podría poder estar en la cárcel siendo inocente. Les dejo mis datos de contacto si hubiera alguna duda, pues esa sería mi participación y les agradezco todo. Estoy abierto a preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad estuvo bastante interesante. Es un tema que genera mucha curiosidad y que casi no se habla. Como usted mencionó, es algo bastante reciente. Entonces yo aquí ya tengo varias preguntas que me llegaron y me imagino que van a salir muchas más por el chat. Usted mencionó, es algo bastante reciente. Entonces yo aquí ya tengo varias preguntas que me llegaron y me imagino que van a salir la primera que tengo es sobre cuáles son los procesos o herramientas que se utilizan para almacenar los datos. Compartí la presentación porque estaba aquí viciándome, no escuchaba, pero sí, los escucho por el chat. ¿Cuáles son las preguntas? Déjame pongo un poquito el audio más bajito y ahorita los escucho. A ver, te escucho. Ok, la primera pregunta que me llegó es, ¿cuáles son las herramientas, procesos o metodologías que se utilizan para almacenar los datos de una evidencia y que ésta siga siendo válida? Creo que no. Deja ver si traigo un retraso del audio porque no escucho yo la pregunta. Si quieres, o si me la pueden poner en el chat, más fácil, okay, ¿no? Te la mando aquí por el chat de la plataforma. Yo no escucho. Ya me estás escribiendo, va. Ya te mandé una de las preguntas aquí por el chat privado. Ok. ¿Qué herramientas y procesos? Bueno, miren, dependiendo que estés investigando. Por ejemplo, si tú estás obteniendo información de fuentes que están en Internet, sobre todo fuentes abiertas, o muchas veces estás recolectando la información de un perfil de Facebook, por ejemplo, o de un correo electrónico que por ahí un usuario lo tiene capturado en su bandeja de entrada. Si esa información que está pública, no solamente es como que descargar la imagen o hacer un screenshot y ya sea válido. Recordemos que ese perfil lo pueden dar de baja en cualquier momento.
Entonces, ¿cómo lo puedes certificar? Yo siempre les recomiendo que cuando estén haciendo un procedimiento de algo que está en internet, estén grabándolo. Y adicionalmente que descarguen la liga, siempre la certifiquen firmándola con un hash. Normalmente hoy en día pueden utilizar un algoritmo de hash, ya sea un MD5, que yo no recomiendo ya MD5 porque también ya se demostró que es vulnerable, pero pueden usar un certificado SSHA-256, que muchos incluso están en línea, o lo pueden tener en alguna herramienta o en su computadora, indistintamente del sistema operativo, y con eso firmar el video y anexarlo en un dispositivo externo para aportarlo como prueba y garantizar que no está alterado. Ahora bien, cuando sí tenemos un dispositivo, por ejemplo, un teléfono o una computadora o un servidor o un disco duro, donde sospechamos que hay evidencia que puedo utilizar en mi caso, bueno, ahí hay que utilizar software especializado forense para hacer la extracción, porque ese software lo que va a cuidar es que no alteremos el escribir cosas de manera involuntaria al momento de hacer la extracción de esa información. Entonces, te permite solamente la lectura de información sin tener escritura. Entonces, eso garantiza la integridad del dispositivo y de la información. Por otro lado, ya una vez que utilizas algún software forense especializado, ese mismo software te ayuda a hacer más rápido el análisis porque te da ya un mapa en cuanto a cortes en fechas en el tiempo y de material ya de manera clasificada. Entonces, a ti como forense eso te agiliza el trabajo para poderlo analizar. Ahora, sí es tardado de pronto la recolección de esa evidencia de ese dispositivo porque depende mucho del tamaño del almacenamiento, de la velocidad con la que se está extrayendo la información. Entonces, ahí utilizaría software forense. Incluso hay software licenciados y especializados para móviles o para servidores o para almacenamientos, pero también hay software libre. Por ejemplo, una distribución que en la clase de cómputo forense utilizamos como distribución base es Tsurugi. Tsurugi es como Kali Linux, pero está orientado totalmente al tema forense. De cierta forma que los dispositivos que conectes a Tsurugi puedes hacer extracción sin garantizar la escritura. Por ejemplo, un software muy utilizado, que incluso es libre para hacer forense, es Autopsy, que es bastante bueno. Entonces, estos son los que yo le recomendaría como herramientas. En el tema de procesos, no hay como tal un proceso que dijeras, todos tenemos que seguir ese proceso, pero sí les recomendaría por lo menos tomar algún curso de cómputo forense, donde más allá de herramientas nos enfocamos mucho a decir, oye, si va a ser un proceso que va a ser judicializable, hay que cuidar estas cosas, porque está cadena de custodia, tiene que estar certificado por una autoridad. Si es un proceso para poder explicar cómo fue el compromiso de un equipo o cómo fue atacado que te entró un malware y no va a ser judicializable, pues hay que cuidar esto y a lo mejor puedes tener ciertas consideraciones más relajadas, ¿no? Y ahí es más que nada lo que se ve más en cómputo forense. Más allá de las herramientas es que hay que cuidar dependiendo qué tipo de caso te estés enfrentando. No sé si hay alguna otra duda. Sí, aquí está en pantalla la otra pregunta que llegó. A ver, ¿hay alguna otra duda? Sí, aquí está en pantalla. Sí, aquí está en pantalla. Sí, aquí está en pantalla. Bien, en el caso de Sofía, ¿cómo los criminales pueden ocultar sus transferencias porque pueden ser movimientos muy grandes? Fíjate que es bien interesante. A mí me ha tocado algunos casos donde el cómo se mueve el dinero te dice mucho de con quién te estás enfrentando. Si estás hablando de una banda de cibercriminales que hoy en día ya existen, incluso que hay bandas que operan a nivel internacional, normalmente sus objetivos son corporaciones muy grandes que manejan mucho flujo de dinero. O sea, no va a ser cualquier persona mortal. Normalmente van a ir a atacar a corporativos muy grandes, a lo mejor empresas de industrias farmacéuticas, por ejemplo, ahorita con tema de COVID, temas energéticos, sector financiero, sector salud. Entonces, normalmente este tipo de bandas se especializan primero en perfilar empresas donde pueden generarles mucho dinero.
Si estás hablando de una banda internacional donde hay un equipo técnico muy sofisticado, normalmente cuando son comprometidos los sistemas financieros y mueven el dinero, casi siempre mueven el dinero luego a bitcoins o alguna otra criptomoneda. ¿Por qué? Porque automáticamente van a perder la trazabilidad de un estado de cuenta que te va a dar un banco, por ejemplo. Entonces, eso te dice mucho quién está detrás. Entonces, llevaría otro reto más complejo porque de alguna manera pierdes, entre comillas, la trazabilidad en ese momento. Entonces, ahí tienes que irte a elementos más técnicos de lo que puedes encontrar en el dispositivo para tratar de dar con los sospechosos. Cuando normalmente se mueve el dinero a cuentas de banco, en teoría pensaríamos que es más fácil dar con los sospechosos, pero pasa algo muy curioso. Cuando normalmente se da el compromiso financiero y se mueve cuentas de bancos del mismo país, de alguna manera puedo decirte que no es que sea más fácil, pero es un poco más rápido de obtener información que te pudiera orientar hacia dónde tienes que investigar. Pero cuando se mueve fuera del país donde fue el compromiso, hay una complejidad, porque incluso me ha tocado casos donde mueven el dinero. Voy a poner el ejemplo, por decir un banco, ¿no? BBA, que acaba de fallar el fin de semana. Ahorita comprometen cuentas de BBA que las movieron a una cuenta de BBA de España. Y normalmente pensaríamos, pues si se movió de una cuenta BBA en México a una cuenta de BBA en España, seguramente la información es más rápida porque es el mismo banco. Y resulta que no. Es más complejo porque a pesar de que sea el mismo banco, se mueven como franquicias. El banco español se mueve con otra legislación y se mueve diferente, y aunque sea la misma cadena, no necesariamente tienen el acceso a la misma información rápida. Entonces hay que seguir ciertos procedimientos que se vuelven más lentos, contrario que cuando es un banco incluso mexicano. Cuando son bancos mexicanos, pues es más fácil obtener la información, pero obviamente no te la van a dar a ti ni siquiera como afectado. Tiene que haber una denuncia para que una autoridad esté mediando y certificando que es legal esa información. Entonces ahí se tarda un poco. Normalmente cuando el dinero se mueve de una cuenta y se va, como en este caso, alguien más ingenuo a comprar cosas en internet, pues dices, pues es alguien con un perfil más de oportunista, o que su enfoque va a atacar a un usuario que no genere tanto dinero. A lo mejor para una persona es mucho dinero, $1 millón de pesos. No, pero no es una empresa, ¿no? Entonces esta persona se enfoca a personas, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien lo puede afectar con 5,000 pesos, 50,000 pesos, $1 millón de pesos. Por ejemplo, ahorita se da mucha estafa por internet, en que si tú te ponen, por ejemplo, que te venden una computadora muy barata en Mercado Libre, y tú dices que la computadora a lo mejor vale, su precio comercial son de 15,000 pesos y te la dan en 5,000 pesos. Y tú depositas el dinero porque ya toda la comunicación la haces por WhatsApp, ya ni siquiera nos molestamos en verle la cara a la persona, o en tener una llamada o una videollamada para decir, sí le estoy depositando el dinero a Salvador, ¿no? No, confiamos, depositamos el dinero, hacemos retiros en cajeros, y pues fueron 5,000 pesos, y muchas veces las personas dicen, por 5,000 pesos no voy a ir a denunciar, voy a perder más el tiempo. Pues sí, pero esas personas que se dedican a cometer esos crímenes, pues le apuestan a eso, a que dice, bueno, ahorita estafo a uno, otro, y qué tal si en la semana yo estafo a 50 personas, o sea, estoy llevándome una fortuna de dinero y arropado a la impunidad de que nadie se atreviera a presentar una denuncia, ¿no? Por la flojera. Entonces, creo que ahí también es mucha concientización, y el cómo se mueve el dinero es muy variable, y bueno, ahí va a ser muchos casos. Dependiendo del caso, vas a poder tener la orientación, o incluso de si fue un insider. Si estás en una empresa donde se mueve el dinero y quisieron hacerlo pasar como un hackeo y resulta que fue alguien de la empresa o un ex empleado que trabajaba en el área financiera y que pues conocía la empresa y aprovechó esa debilidad de falta de control en los tokens o en los accesos al banco, ¿no? Entonces hay mucho que pensar ahí. Pero ocultarlos como tal, en el caso de la pregunta, yo te diría, no puedes ocultarlo al 100%. Más bien ahí es cuestión de tiempo para dar con las personas. Hay una manera de saber o identificar si nuestro dispositivo está siendo interferido. Híjole, esa pregunta es muy importante.
hoy en día existen muchos softwares o malware que te pueden sembrar y puedes tener el control remoto de alguien, y vimos también en una charla en la mañana, con un mensaje de texto de WhatsApp, al darle doble clic se hace el implante, ¿no? La única manera como pudiéramos sospechar que pudiera estar intervenido en nuestro teléfono es que empezamos a notar cosas raras. ¿Por qué? Porque si yo ahorita tengo un teléfono que yo sé que todo el día me dura la batería en un uso promedio normal, al momento que yo le hago un implante, pues obviamente el atacante o el criminal me está espiando. Por lo tanto, hay un mayor consumo de los recursos de mi teléfono. Ya sea porque usa la cámara, porque usa el audio, porque está el software trabajando en todo momento, interceptando cosas y mandándolas a internet. Entonces voy a empezar a notar como que en los móviles, el móvil se descarga la pila más rápido de lo normal. Me dura menos. Entonces, si empiezo a notar, tal vez no un día, pero que esto es muy recurrente, que es diario, caray, pues ahí podría sospechar. Incluso yo te recomendaría, si trae la sospecha, restablece ese móvil a modo de fábrica, y entonces si ves que vuelve a tomar su comportamiento normal, es que sí pudiera haber algo. Ahora, normalmente hoy en día yo les recomiendo que ya, aunque sea un dispositivo móvil, indistintamente sea Android o iPhone, ya tienen que tener un antivirus. Esto ya es una computadora. Entonces siempre les recomiendo que instalen un agente antivirus. Hay unos gratuitos, hay unos de paga. Ojo, de los gratuitos, no de los que descargan de cualquier lugar, porque también hay antivirus infectados que los ponen en los sitios no oficiales y tú ya piensas que traes un antivirus y tú te instalaste solito el malware, ¿no? Eso por ese lado. Y bueno, ya en su momento, si sospechas y el antivirus no te lo está detectando, pero dices sigue el comportamiento normal, habría que revisar ese dispositivo con otro tipo de técnicas para ver si hay una comunicación de un malware que incluso todavía no es reconocido como una amenaza para un antivirus. Ese es el reto. En el caso de Chava, ¿qué leyes existen en México que regulen los delitos tecnológicos? Híjole, como tal no existe ahorita una ley formal. Desde hace un par de años hay una propuesta de ley en el Código Federal. Se está planteando un Código Penal Federal que sea único para todos los estados, y ahí ya viene un apartado donde ya se sancionan delitos tecnológicos poniéndoles nombre y apellido, ¿no? Robo de identidad digital, robo de dinero electrónico, difamación, violencia digital. Todavía no está vigente esa ley. Yo creo que la vamos a estar viendo ya aplicable, no creo en más de 3 años. Y cuando esté esa ley, pues ya va a ser como que más precisa y le va a dar más herramientas a la policía y a los jueces. Pero hoy en día no es que no exista como tal una ley. Hoy en día puedes sancionar delitos, pero buscando con la ley actual en qué se asemeja. Por ejemplo, en este caso, esta señora sufrió robo de dinero. Fue de manera electrónica, pero hoy en día existe la tipificación del robo como tal en un código. Entonces, si le unes los elementos necesarios y lo justificas bien, puedes sancionarlo como un robo. La difamación, pues es también, pudiera ser un tipo de violencia que pudieras llegar a sancionar. Entonces, depende mucho también de que los abogados se empapen un poquito del medio digital y van a ver que ellos rápidamente te van a decir, esto se podría tipificar con estos elementos, con esta ley que ya sanciona esta cosa, ¿no? Entonces ahí ese es el reto, más que nada que también la invitación a los abogados a que convivan más con la gente que está en ciberseguridad para que hagan equipo. También esa es otra parte interesante. Hoy en día no podemos ser expertos de todo, ¿no? Digo, yo así que me estoy en una mezcolanza de varios años de muchas cosas para poder conocer un poco de este tema, pero en la vida real, la forma como tú tienes éxitos, y yo incluso hoy en día así trabajo, es haciendo colaboración, porque yo no sé todo. Entonces, de pronto, en casos complejos necesitas sentarte con abogados, con ingenieros, con gente de electrónica, con gente de sistemas. Si hay alguien que sabe ciberseguridad, sería ideal. Si alguien sabe de forense, sería ideal. Y entre todos pueden resolver un caso sin problema. No necesitas el especialista que sepa de todo. Digo, porque esto también es muy nuevo, pero se puede resolver haciendo equipo. Colaboración es la clave de todo hoy en día. ¿Alguna otra duda? Híjole, fíjate que sí es posible denunciar anónimamente e incluir evidencias.
Es muy complicado hacer una denuncia anónima y eso me enfrento mucho. En México yo creo que toda la gente a veces conocemos de alguien que está cometiendo un ilícito y tenemos miedo de denunciar. Entonces, por eso también muchos delincuentes andan por la vida libres haciendo fechorías porque nadie queremos denunciar. Sí, de pronto hay algunos correos electrónicos o algunos teléfonos de denuncia anónima que te permite reportar algo. Sí podría ser, pero también dependiendo la gravedad del ilícito, puede que le dé importancia o no una policía cibernética a un caso. Ahora, en la práctica, la realidad es que policía cibernética no actúa de manera particular. De pronto este caso, hay algunas operaciones que están enfocadas a pornografía infantil o a la mejor a trata de personas que andan en foros de la Deep Web, policías encubiertos, pero normalmente si tú sabes de un ilícito que tenga una gravedad o que hay una víctima, siempre es recomendable denunciarlo personalmente. Hay formas de denunciar en la cual tú no necesariamente tienes que exponerte o ser visible, ¿no? O incluso hay ahorita organizaciones o bufetes de abogados que te pueden orientar en cómo presentar esas denuncias para que tengan validez y a fin de que sea una denuncia que pueda traer policía cibernética y entonces poder actuar. Porque normalmente ellos actúan una vez que hay una denuncia presentada, un ministerio público determina que pues sí hay elementos de investigación y se la pasa a ellos para que empiecen a hacer la investigación. Pero necesitan la denuncia formalmente. Pero dependiendo del caso, te diría que sí o que no. Igual si hubiera alguna situación que conozcan y necesiten una ayuda de, oye, ¿cómo lo puedo presentar? Pues tienen mis datos de contacto y pues con todo gusto les podemos orientar cómo hacerlo para que no tengan ese problema o ese inconveniente. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya aprendí lenguaje de señas. Muchas gracias, Salvador. Le pude leer los labios. No, al contrario, gracias a todos y a todos, pues muy buena tarde y buen provecho. Espero les haya gustado esta jornada y vean las que siguen porque vienen bastantes ponentes muy interesantes, muchos de ellos amigos. Vale. Hasta luego. Muchísimas gracias.